nuestras manos. Vamos a grabar esta sesión. Hoy nos acompaña Fernando Martínez, que es ingeniero, es director de fábrica, trabajador por cuenta ajena y propia, y ahora en estos momentos director de operaciones. Todo esto dentro de la industria agroalimentaria durante más de 20 años. Bueno, gracias. Tengo mucha ilusión en esta píldora, especialmente. Creo que, no sé, creo que la verdad es que todo lo que es la optimización de los procesos me parece fundamental para para todo el trabajo que hacemos en el día a día. Bueno, recordaros, este proyecto se enmarca dentro del proyecto RITA, financiado por la Fundación Caraso, y bueno, que el proyecto RITA trata de apoyar a toda la que es la pequeña transformación alimentaria. Bueno, sin más, vamos a pasar a dar la voz a Fernando. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entre todo, bueno, primero muchas gracias a Alfonso y a Silvia que me contactaron para dar esta pequeña charla y la verdad es que me parece que es un reto complejo explicar en tan poco tiempo en una píldora de cómo conseguir hacer de manera correcta o de mejor manera posible los procesos alimentarios. Lo he organizado. A ver si soy capaz de compartir la... No sé si podéis ver la presentación. Sí, pero se ve, habría que ponerla como en modo presentación. O sea, está como... A ver, vamos a hacer si no. A ver. Mejor, ¿lo veis mejor ahora? No, igual, y ahora es perfecto. Vale, perfecto. Pues como os decía, bueno, aquí tenéis mi contacto por si queréis después hablar conmigo. Yo como lo he planteado es, os voy a presentar, digamos, todas las partes de lo que es el proceso de producción, donde yo creo que puede haber posibilidades de mejora. Va a ser muy cortito, muy rápido, porque lo que me interesa más es que después conversemos y charlemos de vuestra problemática de cada uno, ¿vale? Entonces, vamos a ver rápidamente, pues, eh, las cuestiones que yo considero que son importantes, como es centrarnos en nuestra ventaja competitiva, lo que es la cadena de suministros, las decisiones estratégicas que tenemos que tomar, ¿vale? La gestión de aprovisionamiento, los flujos de trabajo, la optimización en la fabricación, inventarios, efecto látigo, operadores logísticos, operadores de distribución, Incoterms y los códigos de barra. Como veis, son muchas cosas, pero es que la verdad es que cuando me puse a pensar el otro día, eh, no conseguí dejar ninguna, ninguna en el tintero. Así que, si os parece bien, vamos a irlas viendo. Lo que sí que os pediría es para hacerlo de manera rápida, cualquier pregunta que tengáis, os las vais apuntando y las vamos comentando después al final en la mesa redonda, porque con 2 horitas creo que voy a intentar hacer esta primera parte en 50 minutos como mucho, para que sea lo más ágil posible, y después dedicarle el mayor tiempo posible a la mesa redonda, que yo creo que es lo que de verdad nos puede enriquecer a todos. Porque bueno, no sé si lo sabéis, pero yo he venido a esta charla para aprender de vosotros, no solo que vosotros aprendáis de mí. Que yo llevo en estos 20 años, como ha dicho Alfonso, pero todavía estoy aprendiendo día a día. Bueno, pues vamos rápidamente con ello. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que no todos los productos son iguales, ¿vale? Ni todas las empresas son iguales y evidentemente es distinto querer trabajar en ser marquista o
trabajar en un producto muy estándar o trabajar en todo lo que sabemos que es alimentación, que son procesos, sobre todo cuando hablamos de productos de temporada, o bien hablar de productos como la telefonía, que tienen una vida del producto muy corta y requieren desarrollarse e innovarse todos los años. Después tenemos que ver, os he puesto esta transparencia porque esta foto que tenemos que ver depende un poco de si podemos integrarnos, es decir, si tenemos todo cerca de nosotros o hay cosas que tenemos que irlas a buscar fuera. En este caso, no sé si sabéis, esta fábrica de Don Simón está rodeada de naranjos y procesa todo el producto agrícolamente alrededor, por lo cual digamos que tiene poca dificultad de traer suministros. También, ¿tenemos recursos o no tenemos recursos? ¿Hay posibilidad de encontrar con técnicos especializados o no los tenemos cerca? Todo eso va a depender de la manera que vayamos a trabajar. Independientemente de que seamos artesanos, de que tengamos un proceso corto, un proceso largo, facturemos mucho, facturemos poco, siempre vamos a tener que necesitar gente especializada. Y es distinto si lo podemos tener cerca de nosotros o no. Como director de fábricas en Extremadura, muchas veces me ha pasado que o bien para hacer unos análisis de laboratorio, o bien para encontrar un repuesto de una máquina, o bien para encontrar a alguien que me realizara el mantenimiento de una máquina, pues tenía dificultades. Y eso pues afecta a nuestros tiempos y afecta a nuestras eficiencias y a nuestra manera de trabajar. También de dónde vienen nuestros componentes. Puede que nuestras máquinas sean fabricadas en España, puede que sean fabricadas en Europa, pueden que sean fabricadas en China o, como en el caso de, por ejemplo, del iPhone, puede que sean fabricadas en más de 15 países. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de cuando nosotros fabricamos. Sobre todo en el caso de alimentación ocurre mucho con los aditivos. Hay aditivos que pueden venir de Brasil, aditivos que pueden venir de China, aditivos que pueden venir de Alemania. En cuanto a la ventaja competitiva, a mí me gusta siempre hablar un poquito de la ventaja competitiva porque la ventaja competitiva es lo que nos hace buenos, es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace seguir nuestro negocio y seguir siguiendo creciendo y seguir consiguiendo nuestros objetivos. Por lo tanto, debe ser única, debe ser sostenible y nos permite tener una posición prevalente en el mercado. Además de ello, nos ayuda a generar resultados, es sostenible en el tiempo y es difícil de imitar. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta siempre de centrarnos en nuestra ventaja competitiva. Si mi ventaja competitiva es que soy muy bueno preparando la mermelada, pero también estoy llevando esa mermelada a los restaurantes, a lo mejor tengo que dejar de llevar esa mermelada a los restaurantes y que lo lleve una tercera persona. Y luego, en cuanto a ventaja competitiva, existen dos tipos de ventaja competitiva. Aquí, al ser casi todos artesanos, normalmente siempre nos vamos a tener una ventaja competitiva por diferenciación. Es decir, buscamos ser distintos de la mayoría. Pero debemos de saber que competimos con otro tipo de compañías cuya ventaja competitiva es por nivel de costes, es por su capacidad de fabricar rápido, fabricar mucho y fabricar barato. La cadena de suministros. Os lo comento rápidamente porque aunque supongo que casi todos lo sabréis, ¿vale? Pero las fases que componen nuestra cadena de suministros siempre es la compra, el abastecimiento de productos, la fabricación, el transporte de los mismos, el almacenaje y después el transporte para nuestros clientes, ¿vale? Vamos a ir viendo cada una de las fases del proceso de la cadena de suministros para que tengamos un poquito claro cómo podemos ser mejores o ir mejorando en cada una de las fases.
También tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es la cadena de suministro, hoy en día ya no solo funciona el canal tradicional, ¿vale? También existe el canal tradicional y el canal de logística inversa. Esto se habla mucho a nivel industrial, a nivel empresarial, que ya no existe el sistema push, que es el sistema en el que nosotros fabricamos nuestros productos y los vendemos a las tiendas, sino que también existe el sistema pull, que es decir, el sistema de venta por Internet, que es el consumidor a través de Internet el que se dedica a generar los pedidos de nuestros productos. Y probablemente nosotros los podamos fabricar incluso después de que sean pedidos. Decisiones estratégicas que sé que estoy yendo muy rápido, pero es que prefiero que hablemos más en la parte del coloquio, ¿vale? Está perfecto. Gracias. Decisiones estratégicas que tenemos que tomar a la hora de comprar y de vender, ¿vale? Parecen sencillas, pero os puedo asegurar que las grandes compañías tienen grandes departamentos pensando únicamente en estas tres preguntas. ¿Qué comprar? ¿Cuánto comprar? ¿Cuándo comprarlo? Así como qué vender, cuánto vender y cuándo venderlo. ¿Vale? Muchas veces, sobre todo, y esto nos pasa mucho cuando somos pequeñas empresas o somos artesanos, tenemos problemas a la hora de las compras porque nosotros siempre pensamos para optimizar costes y solemos comprar más de lo que necesitamos. Comprar más de lo que necesitamos nos genera primero un problema de almacenaje porque no tenemos espacio. Segundo, nos genera un problema de liquidez porque nos estamos gastando el dinero normalmente mucho antes de que vayamos a recuperar ese dinero, ¿vale? Y tercero, nos está generando un problema de falta de agilidad, porque oye, yo a lo mejor, volvemos al ejemplo de las mermeladas, yo a lo mejor resulta que vendo mi mermelada con un tipo de tarro de cristal y he comprado 6 palés para que me saliera más barato ese tarro de cristal. Resulta que ese tarro de cristal no gusta, o resulta que mi mejor cliente ahora dice que quiere que venga un poco menos de producto, un poco más de producto. Y no tengo el dinero, tengo un problema de almacenamiento y además tengo unas materias primas o unas materias auxiliares que no voy a utilizar. Del mismo modo, tenemos la cuestión de las ventas, ¿vale? Tenemos que saber dónde están nuestros clientes, cómo les vamos a vender y qué tiempos de entrega tenemos. ¿Por qué es bueno conocer todo este tipo de cosas? Porque es que hay veces que nosotros a nosotros mismos nos empeñamos en decir, nuestro tiempo de entrega son 4 semanas, nuestro tiempo de entrega son 6 semanas. Escuchemos a nuestros clientes. Si nuestro cliente lo quiere en una semana, pues a ese cliente tendremos que entregarle una semana. A lo mejor tenemos otro tipo de clientes que les sirve con que los sirvamos cada 3 meses y entonces nos permite organizarnos. Os recomiendo de verdad que escuchéis a vuestros clientes y establezcáis los tiempos de entrega muchas veces con los requerimientos del cliente y no con los requerimientos que nosotros mismos nos imponemos, que a veces podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. Fernando, una cosita, te sale ahí un cartelito abajo de compartir. Es que sale Ah, si lo perdón, exactamente, perfecto. ¿vale? ¿Qué más? Lo que estábamos comentando, el cuándo comprar. Cuándo comprar, hay programas, si espero a que me quede sin stock, espero me quedo con un stock de seguridad, hay que planteárselo, ¿vale? Esto, lo que hemos hablado, viene relacionado con la parte de lo que hablábamos de cuándo va a querer nuestros clientes el pedido, o depende de nuestro tipo de proveedores. Si, por ejemplo, seguimos con nuestro ejemplo de la mermelada, para no cambiar. Si a mí mi proveedor de tarros de cristal me los sirve cada 48 horas y yo a mi cliente le digo que le sirvo cada 4 semanas, no me merece la pena tener ningún tarro de cristal, porque cuando me llegue el pedido cojo y los voy comprando.
Sin embargo, si me están diciendo que a lo mejor por la pectina que uso para esa mermelada, esa pectina viene de China y tarda 8 semanas en llegarme, pues yo voy a saber que voy a tener que tener stock de pectina pues para 2 meses. ¿Vale? Para elegir los proveedores. Esto viene un poco ligado a lo que hemos hablado antes de la ventaja competitiva. Si mi ventaja competitiva va asociada al precio y a los costes, pues tendré que tener mucho cuidado a la hora de elegir el precio de los proveedores que tengo. Ahora, si mi estrategia está asociada a la calidad, pues tendré que tener unos proveedores que me aporten calidad. Siempre yo os recomiendo tener proveedores que os generen un buen servicio y por un buen servicio yo considero que sean fiables. Yo normalmente no suelo elegir a un proveedor porque tarde menos en servirme. Yo elijo a un proveedor porque si me dice que tarda 2 semanas, me entrega el producto a las 2 semanas. Y esto quiere decir que no me lo entrega ni a la semana ni a las 3 semanas. Si yo lo quiero el 25 de mayo, quiero el producto en mi fábrica, y mi proveedor me dice que me sirve el 25 de mayo, yo quiero saber que va a llegar el 25 de mayo. Porque lo que hemos estado diciendo, normalmente solemos tener almacenes pequeños. El que me entreguen antes me genera un problema. Y el que me entreguen después también me genera un problema de fabricaciones. A nivel de pago, yo os recomiendo que seáis buenos pagando. No hagáis a los demás lo que no os gustaría que os hicieran a vosotros. Si a vosotros no os gusta que os paguen a 120 días, no paguéis a 120 días. Procurad de generar buenas relaciones con vuestros proveedores, ¿vale? De esa manera podremos tener un buen servicio de postventa. A nivel de flujos, existen 3 flujos, ¿vale? Y aquí sobre todo lo que quiero que entendamos es que todo flujo va en doble sentido. Tenemos nuestro flujo de productos que va del proveedor al cliente, pero ojo, que también puede ir del cliente al proveedor, porque podemos tener devoluciones. Y tenemos que contemplarlas y tenemos que ver los gastos que nos pueden generar estas devoluciones y tenerlos en cuenta de cara a nuestras pérdidas y ganancias del año. Flujo de información. Hoy en día esto es muy importante. Tenemos reseñas en Internet, tenemos las famosas 5 estrellas de Amazon si vendéis en Amazon. Por lo tanto, la información hoy en día no solo va desde el productor hasta el consumidor, sino que va desde el consumidor hasta el productor. Y una mala valoración puede, sobre todo en nuestro caso, que estamos hablando de productos de alto valor añadido artesanales, una mala valoración por parte del consumidor puede acabar con nuestro negocio. Y por último, el flujo de fondos, ¿vale? El flujo de fondos también va en ambos sentidos. Porque igual que está el pago de proveedores, el pago de los clientes, volvemos a lo mismo. También tenemos las devoluciones el pago por devoluciones de productos, o bien los rappels por objetivos de ventas, los pagos por ayuda a marketing o los pagos por posicionamiento de productos. Como bien sabéis, y si no lo sabéis, en breve deberíais de saberlo, cuando queréis hacer promociones en los supermercados, normalmente os toca pagar a los supermercados para que posicionen vuestro producto en las buenas zonas del supermercado. A nivel de fabricación, yo siempre he trabajado con sistemas Lean Manufacturing, que son sistemas de mejora continua. Son sistemas que están basados a partir del sistema de fabricación de Toyota, eh, en un libro de los años 80, de la máquina que cambió el mundo. Y la verdad es que son sistemas muy amplios que podríamos estar días, horas o semanas hablando de ellos. Yo tengo certificación Green Belt, es algo así como los cinturones del judo, ¿vale? La más alta es el cinturón negro, el Black Belt. Yo de momento tengo la segunda certificación para realizar proyectos de mejora continua. Pero sí que he querido centrarme, como estamos hablando de píldoras,
tres pequeñas herramientas que os pueden ayudar mucho a la hora de mejorar vuestros procesos. Y estas tres herramientas son las 5 S, los sistemas Poka-Yoke y la metodología SME. Voy a explicaros un poquito lo que es cada una, ¿vale? Y vais a ver si las podéis aplicar en vuestras fábricas o en vuestros obradores o en vuestros sistemas de producción o incluso en vuestra vida misma os van a ayudar mucho a ahorrar el tiempo. Las 5 S es una metodología japonesa, ¿vale? Creada en la meta de los 50, ¿vale? Y significa Seiri, Seiton, Seitsu, Seitseku y Shitsuke, ¿vale? Que iremos viendo una a una. Evidentemente, mi japonés está un poco oxidado y supongo que el vuestro no será mucho mejor que el mío. La primera de las S es organización, ¿vale? Y esto implica tener en el puesto de trabajo solo lo necesario. Si os fijáis en este taller, ¿vale? Podremos ver o podéis ver que hay muchas cosas que no deberían estar aquí. Tenemos bidones tirados por el suelo, tenemos un altavoz, tenemos lo que parece una culata de un motor que tiene pinta de usarse como asiento. Entonces, en vuestro puesto de trabajo, tened solo lo que necesitéis. Esta es la primera S, organización. La segunda S es Seitsu, que significa orden, ¿vale? ¿Esto qué es? Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando yo tenga que hacer un cambio de formato, tenga que cambiar de un producto a otro, tenga que ir a coger unos ingredientes nuevos. Si hay un sitio y un único sitio para ese ingrediente, ¿vale? Yo iré directamente a por él y rápidamente podré utilizarlo. Si cada vez dejo las cosas en un sitio, entonces perderé mucho tiempo buscando las cosas. El mejor ejemplo es una caja de herramientas, ¿vale? Si os dais cuenta, hoy en día, cuando aplicamos metodología de Lean, todas las cajas de herramientas están organizadas de forma en que siempre están todas las piezas en el mismo sitio, ya no están sueltas dentro de un cajón. ¿Por qué? Porque lo estamos hablando. Dicen, no, es que son solo 15 segundos, son solo 20 segundos, es solo un minuto. Pero un minuto para una cosa, otro minuto para otra cosa, otro minuto para otra cosa, os puedo asegurar que son muchas horas al cabo del día y muchos días al cabo del año que no estoy haciendo lo que tendría que hacer por estar perdiendo el tiempo buscando cosas. La tercera de las S es Seiso, ¿vale? Que es limpieza. Limpieza preventiva, evitar tener que limpiar. A mí en mi casa siempre me decían que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos se ensucia. Pues esto es un poco la misma metodología. Si yo no tiro las cosas al suelo, luego no tengo que recogerlas. Si yo tengo todas las cosas recogidas de mi puesto de trabajo, no voy a tener que perder tiempo en limpiar mi puesto de trabajo todos los días. La cuarta de las S es Seiketsu, que implica estandarización, ¿vale? Saber con una sola mirada si las cosas están en su sitio y en la cantidad adecuada. Si os dais cuenta en la foto, porque este tipo de 5 S, pues os digo, se emplea hoy en día, se está empleando mucho en la administración. En muchos bufetes de abogados se están implementando metodologías Lean Manufacturing. Si os dais cuenta en la foto, si yo saco cualquiera de los archivadores o saco 2 o 3 archivadores de la estantería, cuando quiera volver a dejarlos en su sitio, voy a saber perfectamente en qué posición tengo que dejarlos solo con un vistazo. Y la última de las S es que es Shitsuke, ¿vale? Que significa disciplina. ¿Qué quiere decir? Que si cumplimos las 4 S anteriores, lo que queremos es que se sigan cumpliendo continuamente. Y por tanto, aplicaremos las 4 S de manera continua y por lo tanto haremos las 5 S de manera continua. ¿Vale? Esta es una foto de un ejemplo de una de las fábricas en las que yo he estado trabajando. La segunda de las herramientas es la
el trabajo a prueba de errores o sistema Pokayoke. Los sistemas Pokayoke son sistemas que podéis ver en el día a día aunque a lo mejor no os habéis fijado, por ejemplo, un USB, ¿verdad? Un USB lo podéis poner solo siempre en el mismo sentido, no lo podéis poner en el sentido contrario. Sabéis que si intentáis meter la manguera, aquí nunca me acuerdo, si intentáis meter la manguera del diésel en la bocana del coche de gasolina, no entra. ¿Por qué? Porque si echáis diésel al motor de gasolina, el motor de gasolina se estropea. ¿Vale? Después tenemos sistemas de Pokayoke, por ejemplo, de estanterías. La foto de la derecha son estanterías gravitacionales, ¿vale? Son estanterías que tienen una pequeña inclinación, por lo cual yo siempre voy a dejar el producto por un lado y lo recogeré por el otro. Esto me sirve para conseguir sistemas que se llaman, no sé si conocéis los sistemas FIFO o LIFO, ¿vale? Son sistemas que se llaman el sistema FIFO es First In, First Out. Lo que significa es que el primero que entra es el primero que sale. Me aseguro de que no se me queden productos obsoletos o productos con lotes antiguos se me queden sin vender. A contrario del sistema LIFO, que es el Last In, First Out, que lo que yo siempre trato de vender es lo último que fabricar. Luego pues tenemos sistemas, pues la foto de abajo es una deshuesadora, ¿vale? En el que siempre se posiciona la aceituna de la misma manera para que se deshuese bien. Y la otra foto, aunque no se ve muy bien, es que tenía un pequeño vídeo, pero como vamos un poco justos de tiempo, si podemos luego lo ponemos. Y por último, de las herramientas de Lean Manufacturing que os quería comentar es el sistema SMED, ¿vale? El sistema SMED significa Single Minute Exchange of Die, ¿vale? Que es lo que quiere decir que cada vez que tengamos que hacer un cambio de formato dentro de nuestras fabricaciones, bien sea porque hacemos un producto distinto o porque hacemos una bandeja más pequeña, una bandeja más grande o un tarro más pequeño, un tarro más grande, que ese cambio de formato tiene que tardar menos de 10 minutos. Que es cuando hablamos de single minute es inferior a 2 cifras, a 2 dígitos. Siempre pongo el ejemplo del coche de carreras, porque el coche de carreras, el cambio de neumáticos lo han llevado a límites insospechados, ¿verdad? Ya no estamos hablando de menos de 10 minutos, sino que estamos eh, tardando menos de 3 segundos en hacer un cambio de ruedas. Me gusta poner esta foto porque lo que tenemos que tener en cuenta con los sistemas de mejora a la hora de aplicarlos, de reducir los tiempos de cambio de formato, es que las primeras mejoras de cambio de formato suelen ser mejoras que conllevan un gran ahorro de tiempo y un incremento de coste muy reducido. Pero según queramos ir mejorando y ir optimizando nuestro proceso más y más y más dentro de un ciclo repetitivo de mejora, cada vez nos va a costar más caro conseguir una mejora de menos tiempo. Si os dais cuenta, cuando los neumáticos los cambiaban entre 4 personas, tardaban 25 o 30 segundos. Para bajar de 25 o 30 segundos a 2,3 segundos, ahora tenemos más de 20 personas cambiando 4 ruedas. La cuestión está si nuestro proceso nos permite contratar a 4 personas para cambiar 4 ruedas o no, ¿vale? Pero aún así, como os he comentado, los primeros ciclos de mejora son muy sencillos. Por ejemplo, en esta imagen que es la entrada a un robot paletizador, ¿vale? No sé si a lo mejor algunos de vosotros los tenéis, otros no, es para hacer los palets de forma automática. Pues si a la entrada de este robot paletizador yo tengo 2 tamaños distintos de bandeja y tengo que cambiar de uno a otro y tengo que hacer un ajuste de barandillas, ¿vale? Aquí solo estamos hablando ¿veis esas 2 barandillas? Yo las tengo que cerrar o abrir para ajustarlo al tamaño de mi bandeja.
Si yo esas barandillas las tengo ajustadas con 2 tornillos, cada vez que yo quiera abrir y cerrar esas barandillas, voy a tener que ir, buscar el destornillador adecuado para los tornillos que tengo, quitar los tornillos, mover las barandillas para ajustarlas para que sea del tamaño de la bandeja que tiene que entrar. Y alguna vez ajustadas las barandillas, volver a atornillar los 2 tornillos y dejar el destornillador en su sitio. Primera mejora. Oye, ¿y si el destornillador lo cuelgo al lado de los tornillos? Pues ya a lo mejor estoy ganándole 2 o 3 minutos porque ya no tengo que ir a buscar el destornillador. Segunda mejora. ¿Y si en lugar de poner 2 tornillos pongo, como está en la foto, 2 mariposas que las puedo apretar y soltar con la mano? Pues hombre, pues mucho mejor porque ya a lo mejor el tornillo se me podía caer al suelo, no se me podía caer al suelo. Tercera mejora. Y si en lugar de ser palomillas que atornillo y desatornillo, lo que hago son 2 muescas en la barra para que sea para el tamaño 1 y el tamaño 2, y ya no tengo que ponerme a ajustar a mano las barandillas, pues voy ganando tiempo. Pero vamos a seguir. Y si en lugar de poner que sea que yo lo haga a mano, puedo ponerle un motor para que las barandillas se abran y se cierren dándole yo un botón. Pero podemos seguir mejorando. Oye, si en lugar de eso pongo unas fotocélulas para que me detecten automáticamente y un ordenador me ajuste y me abra y me cierre con esos motores. ¿Por qué os he comentado todo esto? Porque os vais dando cuenta que según vamos queriendo mejorar el proceso, cada vez el ahorro de tiempo que consigo es menor y, sin embargo, el coste y de dinero que me está costando es mucho mayor. Cambiar 2 tornillos por 2 palometas cuesta 1 euro. Instalar unas fotocélulas con un autómata puede costarme 1.500 o 2.000 euros. Más cosas en las que tenemos que fijarnos. Inventarios de producto terminado. Una vez que ya lo tenemos fabricado, lo tenemos en nuestro almacén. ¿Qué fabricamos? ¿Qué inventarios tenemos? ¿Qué queremos tener en nuestro almacén? ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es tener máxima rotación. ¿Por qué queremos tener máxima rotación? Porque el producto terminado en nuestros almacenes nos cuesta dinero, ¿vale? Es el producto más caro que podemos tener y es lo que nos está quitando dinero en nuestras cuentas bancarias. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Buscar y ver cuáles son nuestros clientes más rentables, los que nos dejan más margen. De eso sí podemos tener algo más de stock de almacén. Buscamos los productos rentables, ¿vale? Siempre se suele dar la regla de 80-20, que es el 80% del margen nos lo da el 20% de los productos, ¿vale? Evitar los slow movers. Estos son los productos que tienen baja rotación. Son los productos que el típico cliente que me dice al principio de año, hazme un palé y ya me lo voy a ir llevando. Y se te viene y se te lleva una bandeja, se te lleva 2 bandejas, se te lleva una bandeja, al mes siguiente no se te lleva nada, pero te obliga a tener el palé ahí fabricado durante todo el año, solo para él. Después reducir las mermas, ¿por qué? Porque este tipo de slow movers pueden llegar a generar los problemas de caducidad. Y al final un producto que nos ha caducado nos genera una merma porque lo tenemos que tirar a la basura y nos cuesta y nos genera un coste. Y por último tenemos que analizar a la competencia. Si la competencia da 4 años de caducidad, nosotros no tenemos por qué dar 6 meses de caducidad, si nuestro producto lo puede permitir. Si la competencia vende por palés completos, pues a lo mejor yo tengo que plantearme vender también por palé completo. O a lo mejor no, a lo mejor quiero diferenciarme de la competencia y vender por bandejas, porque eso me va a generar una ventaja competitiva, como habíamos hablado antes. Ventajas y ventajas de los inventarios. Como hemos estado hablando, ventajas. Pues evidentemente nos permite fabricar lotes más grandes. A todos nos encanta. Oye, pues si estoy fabricando
mermelada de fresa, poder fabricar mermelada de fresa durante todo el día. ¿Por qué? Porque, oye, fabricar 5 tipos de mermelada en un día, pues es un enredo. Nos permite economías de escala por la cantidad de compra de los proveedores, ¿vale? Porque, oye, pues yo puedo comprar, si yo puedo comprar sacos completos o puedo comprar palets completos y fabricarlos tal cual, pues es mucho más cómodo. Nos permite un transporte consolidado, esto es decir, oye, pues cuando quiero comprar tarros de cristal, pues compro un camión completo, no tengo que traer por palés o tengo que ir por cajas. Y por último, nos facilita el manejo redondeo de embarazos, ¿vale? Nos facilita o nos mejora, nos soluciona la vida de cara a los picos de demanda. Si de repente me llegaba un pedido muy grande, pues oye, si lo tengo fabricado lo puedo servir. Y también me facilita la vida con mis proveedores. ¿Por qué? Porque puedo comprar las cantidades que me están exigiendo mis proveedores y no exigirle a mis proveedores cantidades más pequeñas o cantidades específicas de compra. Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas? Pues lo primero es que tener un stock no genera valor a la compañía. Es más bien todo lo contrario, nos genera un coste, ¿vale? Un coste es normalmente muy importante. Nos suele generar un coste de oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo fabrico con lotes grandes, probablemente no esté fabricando lo que me está requiriendo mi cliente en ese momento. Mientras que si yo soy ágil y soy capaz de fabricar en cada momento lo que me pide mi cliente, pues voy a tener mejor coste de oportunidad y puedo ser mucho más ágil. No soluciona ineficiencias. Muchas veces fabricamos de más porque no somos capaces de cambiar o no somos ágiles cambiando, nos genera muchos costes o nos genera muchas pérdidas de tiempo, ¿vale? Por lo tanto, nos da una falsa tranquilidad. Lo que como está en el almacén, yo puedo ir vendiendo y si tengo alguna parada o tengo alguna avería, no voy a tener problemas si se me mis clientes. Pero la cuestión es que lo que tenemos que plantearnos es el por qué tenemos las ineficiencias, por qué tenemos las paradas. No, como tengo paradas, voy a fabricar más. ¿Vale? Y por último, lo que estamos hablando. Con niveles altos de inventario se garantiza la posibilidad de hacer cambios, ¿vale? Tenemos que vender el stock, tenemos que destruir producto o tenemos que establecer descuentos muchas veces. Quería dedicar un minutito a hablar del efecto látigo porque normalmente la gente no habla de esto y nos genera muchos problemas, ¿vale? El efecto látigo está relacionado con la imprecisión a la hora de establecer o de estimar la demanda de cada miembro de la cadena de suministro, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Si yo de repente, por ejemplo, yo voy a una tienda de barrio, ¿vale? Y resulta que el domingo fue mi cumpleaños y entonces yo voy a la tienda de barrio a la que voy siempre y cojo y compro 4 tartas porque voy a hacer un cumpleaños espectacular. Y da la casualidad que hay otra persona que también es su cumpleaños y compra otras 4 tartas. Donde esta persona de esta tienda de proximidad suele vender 1 o 2 tartas al día, resulta que ha vendido 8 tartas en un día. Pues yo llego y digo, hombre, eso quiere decir que es que mis tartas están gustando mucho y en lugar de vender 2 tartas al día, a partir de ahora voy a vender 8. Como yo creo que voy a vender 8 tartas al día, llego al obrador, a la fábrica de tartas, y le llego y le digo, oye, que donde yo me llevaba 2 tartas al día, mándame a partir de ahora, mándame 10, las 8 que voy a vender y un par de ellas más por si acaso. La fábrica, que normalmente dice, oye, pues yo es que normalmente fabrico 100 tartas al día. Y resulta que es que fíjate, que es que he vendido 120 tartas al día. Eso quiere decir que a partir de ahora yo creo que es que mis tartas están gustando mucho y en lugar de vender 100 tartas, de fabricar 100 tartas al día, voy a empezar a fabricar 140 tartas al día porque es que se están vendiendo mucho más. Entonces yo cojo y voy a mi proveedor de azúcar. Y digo, oye, pues donde yo compraba 15 kilos de azúcar al día, te voy a comprar
25 kilos de azúcar al día porque es que estoy vendiendo muchas más tartas. ¿Vais viendo cómo se está generando un efecto hondo, un efecto látigo, que según vamos yendo a niveles más hacia detrás de la cadena de suministro, cada vez se genera una mayor distorsión? Por lo tanto, cuando veáis que se incrementan vuestras ventas, tenéis que tener o buscar mucha información del porqué de ese incremento de ventas. Saber si es puntual, saber si es estacional o si realmente es un incremento de ventas que va a ser sostenible en el tiempo. Porque evidentemente vender más es muy bueno, pero tener una mala apreciación de por qué estás vendiendo más puede volverte a generar esos problemas de los que hemos estado hablando antes, de producto en stock que no vendo, los famosos slow movers, estos de los que habíamos hablado antes, problemas de caducidades, tener que tirar producto, problemas de grandes estocajes de materias primas, y todo esto, ¿en qué redunda? En mayores costes, sin un beneficio, sin una venta posterior en el corto plazo. Y como todos sabemos que la financiación es compleja y no cae del cielo, todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas muy, muy, muy atadas. Esto solo para que tengáis una idea de cuando hablamos de estrategia, ¿vale? Y de ventajas competitivas. Esto solo es que sepáis un poquito las distintas maneras en las que se puede trabajar con nuestros operadores logísticos. Ya hemos fabricado, o sea, ya hemos aquí nuestros productos, ya los hemos fabricado, ya los hemos tenido en nuestro almacén, los estamos vendiendo, ¿vale? Y entonces la manera de llevar nuestro producto hasta nuestros clientes, ¿vale? Se hace a través de operadores logísticos. Y la manera en la que trabajamos con los operadores logísticos hay distintos tipos, ¿vale? El 1P se llaman así: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL y 5PL. Los fabricantes, las empresas artesanas, ¿vale? Normalmente se pueden trabajar a nivel 1PL o 2PL. A nivel 1PL es que directamente yo le estoy llevando personalmente el producto a mi cliente. En el caso de las mermeladas, soy yo el que lleva las mermeladas a los restaurantes. O el 2PL, ¿vale? Que es cuando yo contrato a una empresa de transporte, ¿vale? O a una empresa de camiones locales que me lleve ese producto a quien yo le diga. Si escaláramos un poco más el 3PL, el 3PL ya yo ya no tengo mi almacén, ya llevo mi producto a un almacén logístico y mis clientes ya van a ese almacén logístico a coger ese producto. Además de eso, pues a lo mejor estos almacenes logísticos también hacen algunos tipos de manipulación de producto, hacen picking complejos de distintos productos. El 4PL es cuando ya, ya nos proveen de servicios y nos ayudan a mejorar nuestros procesos de fabricación, a mejorar nuestros procesos logísticos y de venta. Y ya el 5PL, que sería ya sistemas muy, muy, muy avanzados, ¿vale? Son ya los sistemas en los que estas empresas directamente nos hacen estimaciones de lo que vamos a vender y nos organizan pueden llegar a organizarnos hasta nuestros sistemas de fabricación. ¿Qué tenemos que fabricar? ¿Cuándo lo tenemos que fabricar? Y nosotros centrarnos solo digamos, en lo que somos muy, muy buenos, que es en lo que es nuestro producto. Seguimos avanzando en la cadena, ¿vale? Y ahora vamos a ver los distintos tipos de distribución que podemos tener, ¿vale? Podemos querer trabajar con un canal directo en el que vendemos directamente al consumidor. Podemos querer trabajar con un canal detallista, ¿vale? Normalmente este tipo de canales detallistas suelen ser, en nuestro caso, tiendas gourmet. Nosotros llevamos nuestro producto a una tienda gourmet y allí es donde donde el consumidor lo lleva. Podemos ir a través de un canal distribuidor cuando ya las ventas son algo mayor. Un distribuidor es una empresa que suele llevar varios productos del mismo tipo. Y entonces ese distribuidor hace agrupaciones de distintos productos. Imaginaros, en el caso para tiendas gourmet, pues lleva aceite de oliva virgen extra, lleva jamones ibéricos, lleva quesos artesanales. Y entonces nosotros se lo vendemos a ese distribuidor y ese distribuidor es el que lo va repartiendo entre las tiendas gourmet. Y luego, por último, esto solo es para que lo conozcáis, ¿vale? Aunque normalmente no
no compete, no nos competiría a nosotros, ¿vale? Que es el canal broker, ¿vale? En este caso se genera un mercado de compraventa, algo parecido a lo que es la compraventa de las acciones. Entonces hay un intermediario que es un broker que casa las necesidades diarias de producto con las necesidades diarias de compra, venta. Entonces se da de alguna manera a veces en el mercado del aceite, sobre todo en el mercado del aceite de oliva virgen y virgen extra, podría ser el caso. Que las compras se casan con las ventas y eso genera un precio y puede haber una persona intermediaria que es el que va gestionando esa casación de compras y de ventas. Y esto para los que exportéis o vayáis a exportar, ¿vale? Solo una pinceladita, pero creo que es bueno que sepáis que existe una cosa que se llama los Incoterms, que probablemente hayáis oído hablar de ellas, o por lo menos algunos de los nombres, que establecen los sistemas regulan los sistemas de compraventa que tenemos entre proveedores y compradores, ¿vale? A nivel de transportes. El Incoterms lo que gestiona es quién paga o hasta dónde se paga el transporte, hasta dónde paga el transporte el comprador y hasta dónde lo paga el vendedor. Eh, hasta qué punto yo me hago cargo de la responsabilidad de la carga, es decir, a nivel de seguros, hasta qué punto yo me hago responsable del seguro de mi producto y en qué punto se hace cargo el vendedor. Y por último, a nivel de tasas arancelarias, es decir, de aduanas. Hasta qué punto yo me hago cargo de los costes aduaneros y hasta qué punto el comprador se hace cargo de los costes aduaneros. Como estamos en el mundo y habréis escuchado los aranceles de Donald Trump, ¿vale? Pues entenderéis que en estos días quien se haga cargo de pagar los aranceles de destino en Estados Unidos se ha convertido en una cosa en esencial. Y todo este tipo de cosas lo regulan los Incoterms. Aunque lo podéis mirar por internet, pero rápidamente os explico los Incoterms, ¿vale? Eh, Vosotros trabajaréis sobre todo con Swords, es decir, yo lo vendo en la puerta de mi casa, lo puedo vender en la puerta de la casa del vendedor, lo puedo vender eh, pagando solo el transporte de camión. En el caso de que ya sean transportes internacionales, puedo pagar el transporte de camión, pero no pagar el transporte del barco. Puedo pagar el transporte del camión, puedo pagar el transporte del barco, pero puedo no pagar el transporte del barco hasta la fábrica del cliente, o puedo pagarlo todo, desde mi casa hasta la puerta de la fábrica del cliente, que puede estar en Buenos Aires. Del mismo modo, a nivel de seguros, en Swords no tendría que pagar ningún seguro. Puedo pagar el seguro del transporte en camión, puedo pagar el seguro del transporte en el barco, puedo pagar el seguro del transporte del camión en destino. Y a nivel de impuestos arancelarios, exactamente lo mismo. Puedo tener que pagar las tasas arancelarias, puedo no pagar ninguna tasa arancelaria, pagar las tasas arancelarias de exportación o tener que pagar las tasas arancelarias de exportación y de importación. Y ya por último, vamos bien, eh, solo una pequeña pincelada de códigos de barras. Supongo que todos sabréis lo que son los códigos de barras, pero bueno, creo que si alguno está empezando no lo tiene muy claro, que tengamos un poco claro qué es los códigos de barras. Yo lo primero que considero importante, ¿vale? Es antes de empezar con códigos de barras, que vosotros generéis un sistema de codificación propio, ¿vale? En el que sea un número compuesto pues por el número de artículo, por el tipo de artículo, por el color de artículo, por la talla de artículo, y eso os genere un número con familias, subfamilias, subfamilias, o si queréis llamarlo con nombre, 2 apellidos, 3 apellidos, 4 apellidos, ¿vale? ¿Por qué es bueno que hagáis esto? Porque ahora estáis empezando y ahora tenéis pocos artículos, pero para que os hagáis una idea, hay empresas que tienen más de 100.000 artículos. Si esto no lo tienen claro y no tiene un sistema de codificación propio previo, se volverían locos a la hora de buscar los artículos.
cualquier empresa, por muy pequeña que sea, rápidamente puede tener 200, 300 tipos de artículos. Si a eso le añades materias primas y materias auxiliares, te puedes plantar fácilmente en 500, 600 artículos dentro de tu fábrica. Una vez dicho esto, pasamos a lo que son cada uno de nuestros artículos de venta tendrá un GTIN 13, ¿vale? Anteriormente llamado EAN 13. Estos números no los vamos a elegir nosotros, ¿vale? Estos números nosotros los vamos a comprar, que lo sepáis, y dependiendo de cuántos artículos tengáis, pues vais a comprar, podéis comprar 100 números, 1000 números, 10.000 números, ¿vale? Siempre los dos primeros son el indicativo de país, en este caso el 84 es el indicativo de España, pero este número lo único que va a indicar es dónde hemos comprado nosotros el número de código de barras, que hay empresas que te venden los códigos de barras. El 84 no quiere decir que sea fabricado en España. Quiere decir que la persona que ha fabricado ese producto ha comprado el código de barras en España. Y el último número es un código de control. Es algo parecido a la letra del DNI, ¿vale? Generando una serie de sumas y restas entre el resto de los números nos sale este código de control. Los números de código de barras, ¿vale? Los números GTIN tienen que ser para un producto único. Si yo tengo tomate frito en un bote de 100 mililitros y en un bote de 150 mililitros, tienen que tener dos números de código de barra distintos, ¿vale? Cuando yo digo con un 10% de extra de producto, pues implica que tiene que tener un número de códigos de barra distintos. Si implica, oye, es que son en sabor con aceite de oliva y con aceite de girasol, dos números de códigos de barra distintos. En esto sed muy claros porque luego las tiendas que os van a comprar o los supermercados que van a comprar productos os van a exigir que sea así. Entonces vosotros tenéis que ser muy claros y muy específicos a la hora de tener vuestros propios números de códigos de barras. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos agrupaciones? Vale, cuando tenemos agrupaciones, es decir, yo tengo un pack tengo mi tomate frito, ¿vale? De 100 mililitros y tengo un pack de 3 paquetes de tomate. En este caso yo tengo dos opciones, ¿vale? Puedo utilizar otro GTIN 13, otro EAN 13, que esto sencillamente, este nuevo número yo diré que es para agrupaciones de 3, o puedo utilizar un GTIN 14, ¿vale? El GTIN 14 lleva un número más, ¿vale? ¿Y cómo lo organizo yo esto? Con ese número de más, yo lo que estoy haciendo es, tengo 9 cifras tengo 2 cifras para poder elegir distintos tipos de agrupación. Y luego, después tenemos el código de barras, que este ya suele ser para palés, ¿vale? O para cajas, que es el GS1 128, ¿vale? O anteriormente el, el, el EAN 128. Este número ya lo que me permite es poder poner más información, ¿vale? Muchas veces a lo mejor os pedirán este tipo de código de barras cuando además de tener un número identificativo propio quiera saber o quiera poner la caducidad, el número de lote, el fecha de fabricación, el consumo preferente, el peso neto, ¿vale? Entonces, este código nos va a permitir poner más, no es obligatorio poner todos, ¿vale? 128 implica que podemos tener hasta 128 dígitos, pero no tenemos por qué tener siempre los 128. Nosotros podemos elegir uno, dos, tres, cuatro parámetros que nos puedan interesar para que nos pida nuestro cliente o que nos interese a nosotros para poder identificar ciertas características de nuestro producto. Bueno, ¿me veis? Eh, Sí. a ver. Perdonadme, he hablado muy rápido, pero es que no quería daros una visión de todos los distintos componentes a los que yo me he podido enfrentar con problemas y quería que pudierais tenerlos un poco Oye, en mente.
creo que ha sido, vamos, me ha parecido súper interesante, Fernando. Vamos, obviamente es mucho tema para hablar, pero creo que has hecho un resumen espléndido. Y bueno, en principio pasamos al turno de palabras. Veo que de momento no hay muchas preguntas en el chat, pero bueno, vamos, sí que, bueno, apropiamos nosotros. Silvia, si quieres, Sí, bueno, yo, por hacer la ejemplo, con pregunta. el código de barra, que sí me ha chocado un poco el que te he entendido que con el número 84 no quiere decir que esté producido en España, No, el solo alimento. O que sea, un alimento puede estar hecho en Portugal, en cualquier otro sitio, y el código de barra que empiece por sí, 84 porque se ha generado aquí en España. exactamente. O sea, realmente el código barra es lo único el número lo único que es la empresa que te ha vendido el código. Ujú. Fíjate, pues a mí me ha chocado eso, porque no sé, asociamos el 84 a que es nuestro, ¿no? De aquí de España. Sí, sí, por eso es un error que suele ser bastante común. Ujú. Sí, sí, total. Sí, eso, la verdad es que es interesante porque a nivel de consumidor hay mucho desconocimiento Claro. en ese aspecto, ¿no? Ujú. Vale, no sé, bueno, en principio no hay más, no hay que ir dándole, porque a mí sí que me ha surgido bastante, la verdad. Así que bueno, mientras tanto voy preguntando yo. Em, bueno, me parece, bueno, nosotros, bueno, casualmente, a ver, por ejemplo, me ha parecido interesante lo que comentabas bueno, sobre el tema de la diferenciación, ¿no? Obviamente, en el producto, en el alimento artesano, pues se tiene que diferenciarlo por la, por la calidad, ¿no? Digamos. Entonces, o sea, a ese nivel, digamos, eh, ¿qué aspectos son más importantes como para diferenciarnos, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo, digamos, hago igual más directa la pregunta, cómo el consumidor aprecia la calidad de un alimento artesano? Es decir, ¿cuál es la apreciación de la calidad? Es decir, por los ingredientes, por el aspecto, digamos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues en esto, a ver, lo primero, no sé si a vosotros os pasará, pero yo la verdad es que por defecto profesional suelo darme muchos paseos por los supermercados solo para mirar. Mm, Entonces miras en qué posición están colocados los productos, en qué orden, formas, colores, tamaños. Al final depende un poco, por ejemplo, a nivel de mermeladas hay más diferenciación a nivel de las terminaciones, de tipo de etiquetado. Hubo una temporada, curiosamente, hace 15 años que se consideraba que era más artesana si se le echaba menos pectina, es decir, si se veía menos gelatinosa, pero de repente cambiaron y era más importante los colores. Entonces yo creo que es muy importante darse paseos por el supermercado. Es decir, si yo vendo queso, mm, pues fijarme en donde yo quiera vender ese queso, cómo está posicionado. Y si el queso artesano está posicionado en un espacio distinto, si está posicionado mezclado con el resto de los productos, intentar hablar con los supermercados cómo podemos diferenciarnos, cómo podemos trabajar juntos, cómo me voy a posicionar, porque es lo que estaba comentando. Es decir, yo a lo mejor veo un formato, un tipo de blister, un tipo de cierre que me parece muy bonito y que creo que el cliente va a entender y va a apreciar y va a disfrutar, y resulta que voy al supermercado y es el mismo que tienen las grandes empresas de fábrica, y resulta que parece más artesano el producto del mm, que hace el queso para Telepisa que mi queso. mm, Entonces, al final me encantaría o sea, poder deciros, es evidentemente si hacéis esto está genial, pero es mucho trabajar, y también distinto por regiones. Por ejemplo, en Extremadura pues, es mucho más cuidado y mucho más elaborado todo lo que son los etiquetados. O sea, si vendéis localmente os podéis fijar en todos los supermercados, está mucho más trabajada la parte
la parte artesana, por lo cual es bastante más complicado diferenciarse, pero sin embargo si te vas a Madrid, pues normalmente suelen ser todo en supermercados más estándares y es bastante más fácil diferenciarse. Entonces a lo mejor, por eso os decía, a lo mejor hay que buscar, a lo mejor tengo que cambiar el mercado al que yo quiero vender, tengo que buscar otro tipo de sitios a los que ir. Por eso quiero vender Mm. cerca, quiero vender lejos. A lo mejor resulta que me es más cómodo vender cerca en Extremadura, pero tengo muchos más competidores, porque aunque no lo creáis, Extremadura es una gran potencia de productos artesanos y de productos ecológicos y de productos. Entonces, a veces nos hacemos más competencia y nos estamos ahogando unos a otros, mientras que hay grandes mercados, no en volumen, sino grandes mercados potenciales que no estamos trabajando. Ujú. A lo mejor eso implica aprender de lo que son los Incoterms, implica saber qué tengo que vender en FOB o tengo que vender en un ZIP. Y a mí eso me da mucho miedo y tengo que aprenderlo. Sí, muy interesante, ¿no? Con la parte también esto de cómo diferenciarnos digamos, de la gran industria de la alimentación como artesanos, porque claro, muchas veces la gran industria intenta parecerse como alimento artesano, ¿no? Y aquí hay, bueno, pues eso, la utilización del propio término artesano u otros términos que pueden ser conflictivos, pues apropiados, ¿no? A veces por la gran, pues eso, ¿cómo podemos combatir esto? No, no sé si, o sea, si, bueno, hilando con lo que estás comentando, no sé si hay alguna recomendación especial a la hora de la imagen, ¿no? Con cómo, no sé, en porque Hombre, a claro, ver, mm, tener en cuenta que realmente si hablamos de etiquetas bonitas, ¿vale? Yo he trabajado con muchos artesanos y a todos los que hemos trabajado en empresas artesanas nos gusta que sean etiquetas muy bonitas, que parezcan con una elaboración manual, que parezcan con un tipo de etiquetado de letra más artesana, pero donde nosotros vamos a comprar 1000 etiquetas de ese estilo, una gran multinacional, y yo he trabajado en empresas que facturaban 1.000 millones de euros, van a poder comprar esas etiquetas por la mitad del precio que tú. Y la etiqueta no te hace ser artesano, la etiqueta no hace que tu producto sea mejor. mm, Ahora, emplear, por ejemplo, aromas naturales en lugar de aromas artificiales, pues eso sí me puede generar una ventaja. Y especificar que mis aromas son naturales o que mis colorantes son naturales o que yo no uso colorantes, sino que estoy utilizando concentrados de frutas reales, eso sí me está diferenciando. Y eso me da lo mismo que yo la etiqueta sea muy fea. Pero si yo lo pongo bien en gordo, que es que esto no tiene colorantes artificiales, sino que son colorantes naturales o que son procedentes de fruta, pues eso sí me está dando una diferenciación, que esa sí es real frente a la competencia. Esa sí es real frente a. Luego después lo podemos poner bonito, mm, pero, pero yo creo que tenemos que centrarnos más en hacer ver lo que lleva nuestro producto que en que nuestro producto parezca lo que es. No sé si me entendéis. mm, sí, sí, sí. Bueno, voy a dar paso a algunas preguntas de la cuestión. Bueno, pregunta Silvia Merino sobre si el término artesano está protegido. Como ya que hemos sacado el tema este. No A sé. donde yo sé, el tema artesano no está protegido, no hay ninguna, no se considera ningún claim. No es como si hablamos de bio, o hablamos de vegano, o hablamos de Mm, productos sin gluten. sí, En cuanto a procesos de conservas, preguntadme lo que queréis, que veo que sí, no quiero hablar un poco de todo el proceso, pero si tienes cualquier, sí, cualquier paro. duda sobre conservas, he estado más de 10 años trabajando directamente como director de fábrica o director de operaciones de empresas de conservas, así que creo que si tienes alguna duda. Pero si quieres, puedes activar el audio y bueno, tenemos.
sea, que Fernando se ha ajustado a 1 hora de exposición, así que precisamente para tener otra hora de preguntas, así que bueno, creo que tenemos tiempo para atender cualquier respuesta, pregunta, si sea cual sea, Amparo. Vamos, bueno, sea cual sea, ¿no? Relativa a los procesos. Amparo, puedes activar el audio si quieres. Vale, no sé si tiene problemas con el micrófono, pero ahora cuando Amparo puedas, Ha puesto que no tiene micrófono, Alfonso. no tiene micrófono. Bueno, pues preguntas, haz la pregunta por el chat, ¿vale, Amparo? Pregunte por el chat y la haga todo. Eso es. Em, Estás vale, comentando que en algunas comunidades sí está protegido, o sea, sí el término artesano sí está protegido. sí, En Aragón, por ejemplo, en Galicia también. mm, Ahora efectivamente, es un no decía tema, que es un tema complejo, porque, bueno, yo también por mi experiencia he visto que en algunas cuestiones sí que digamos, el consumo se mete, en otras cuestiones no, la verdad es que es un tema Sí, pero el delicado. problema Mm, de proteger la palabra artesano, no proteger artesano, es en cuanto a qué significa artesano. Si hay productos que están más claros, por ejemplo, si estamos hablando de un tomate frito, ¿vale? Todo tomate frito tiene que estar autoclavado y tiene que estar pasteurizado, ¿vale? Entonces, qué se diferencia un tomate frito pasteurizado si haces 1000 o si haces 100.000 para que sea o no sea artesano? Cuando todo el proceso que lleva un tratamiento térmico ya es más compleja la palabra, o sea, el separar en que sea artesano o no sea artesano. Es un poco a eso a lo que me refería, ¿vale? mm, claro, ahí, bueno, ahí también ahí la única diferencia puede ser por los decretos particulares de las comunidades autónomas en las cuales haya una normativa específica de artesanía alimentaria, digamos, es la única cuestión, Vale, entiendo. a ver, Amparo, cuando hablamos de procesos de pasteurización, ¿vale? Cuando hablas de procesos con horno, lo que entiendo es que estáis hablando, a ver, existen dos tipos de, cuando hablamos de esterilización, ¿no? ¿Vale? La esterilización, aunque se han hecho algunas investigaciones de esterilización en línea, la verdad es que a día de hoy todavía no son rentables, son muy caras y son poco posibles. Cuando hablamos de pasteurización, lo que sí que existen es lo que se llaman las pasteurizaciones en línea, ¿vale? En lugar de hacerlos en autoclave, que son procesos que se llaman discontinuos, es decir, tú vas por lotes de trabajado, tú lo que tienes son pasteurizadores en línea. Es decir, el producto entra, suelen ser máquinas que suelen ser mínimo de en torno a la más corta que yo he conocido son 12 metros, pero puede estar entre 12 y 25 o 30 metros de largo, ¿vale? En la que el producto entra y 35 o 40 minutos después sale. Entonces son procesos en continuo. Al final, un proceso de pasteurización no deja de ser mantener un producto a una temperatura entre los 72 y 85 grados, creo que es, ¿vale? En lo que asegures que todo el producto ha llegado a esa temperatura durante un tiempo mínimo. Son unas tablas que vienen especificadas. Entonces, al final, que tú pasteurices no en autoclave, al final autoclave, ¿por qué se suele hacer en autoclave? Porque tú en autoclave lo que se está generando es más presión y al generarle más presión estás consiguiendo conseguir la temperatura en menos tiempo. Si tú lo haces en un horno, lo que vas a conseguir, en un horno convencional del que estamos hablando, tú lo que vas a tardar es más tiempo porque no estás generando esa sobrepresión, ¿vale? Pero sí es posible hacerlo. Realmente al final un autoclave no deja de ser una olla a presión. Si tú le quitas la presión, pues vas a tardar más tiempo. Mm, vale, con las preguntas. Pilar, activar el audio, a ver si... Hola, ¿me escucháis? Hola, perfectamente. Sí. No, yo lo que he comentado por el chat, simplemente que yo por mi experiencia también somos un obrador artesano pequeño y cuando hemos tratado de pues eso, mejorar procesos o incrementar un poco la producción sin llegar a ser grandes productores, es el hecho este de inversión de que cualquier maquinaria, sabes que de repente cualquier máquina te cuesta 25 o 30 mil y es muy difícil la decisión esta de realmente le voy a sacar provecho a esta inversión, o sea, ¿dónde está cómo encontramos ese límite de es que igual me merece la pena quedarme como estoy? A ver, Y yo siempre iría a un paso previo, ¿vale?
Digo, y esto da independientemente de que seas una empresa muy pequeña o seas una empresa muy grande. Cuanto más grande eres, en lugar de ser 25.000, estás hablando de 250.000 o de 2,5 millones. Pero para mí, yo siempre intentaría que pensaras en cuánto tiempo real de utilización tienes del equipo que tú tienes ahora, ¿vale? Imagínate, yo tengo un horno. De las 8 horas o de las 10 horas o de las 16 horas que tengo el horno encendido, ¿cuánto tiempo tengo producto dentro? ¿Tengo realmente las 16 horas producto dentro? ¿O lo tengo solo 4 horas? ¿O lo tengo 6 horas? ¿O lo tengo 10 horas? Entonces, el primer paso es cómo cambio la manera en la que trabajo con lo que tengo para que el equipo que yo tenga esté trabajando el mayor número de tiempo posible. Para que os hagáis una idea, las empresas grandes están tendiendo a utilizaciones entre el 80 y el 92% del tiempo, ¿vale? Y normalmente las empresas normales suelen estar en torno al 40%. Entonces, yo lo primero que te diría es, piensa o sea, o cógete yo muchas veces lo hago, ¿eh? Coger un cronómetro y apuntar horas y tiempos, o un reloj. Porque muchas veces el problema no viene tanto con que me haga falta una máquina más nueva, sino que no estoy utilizando correctamente o no estoy aprovechando los equipos que yo tengo por la manera en la que me organizo. Ujú. Muy bien. Vale. Ellen, creo que se había salido, pero ha vuelto a entrar. Ellen, ¿puedes activar el micrófono? Gracias. Hola, ¿me oís? Sí, perfectamente. Sí, Ellen. Sí. pero es que estoy sacando partido aquí al proceso porque estoy trabajando, cogiendo cerezas a la vez que escucho esto. Estás ahí optimizando. Eso es. Pues era un poco, pues yo creo que va un poco con la pregunta anterior, que cómo hacemos para mantener un proceso pues artesano, manual, pues sin tener que justamente irnos a maquinarias muy grandes y mantener y mejorar, digamos, los procesos, ¿no? Productivos. No sé si me explica. Sí, a ver, que al final cada proceso, si por ejemplo estás cogiendo cerezas, ¿vale? Sí, Y resulta que tú tienes todas las cajas de cerezas, las tienes todas al lado de la carretera. Y entonces cada vez que se te llena una caja, vas a la carretera, dejas la caja, coges una caja nueva, te vuelves al árbol, llenas las cerezas, te vuelves hasta la carretera, dejas la caja de cerezas, si te das cuenta, me dices, es que eso es una tontería. Y digo, pues sí, pero es que muchas pues veces sí. cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, hacemos ese tipo de cosas, es decir, perdemos el tiempo en paseos, en rutas, en buscar cosas dentro de nuestra instalación y perdemos el tiempo. Entonces, a lo mejor dices, oye, pues es que si yo llego por la mañana y dejo 14 cajas vacías debajo de cada árbol y yo solo me dedico a irme moviendo y irlas llenando y luego por detrás viene otro que viene con el carro y se va llevando todas las cajas, tengo una persona que solo se dedica a coger cerezas y que está cogiendo cerezas sin parar de coger cerezas y otra persona que se dedica a recogerlas. Es un ejemplo que sé que así es como se hace porque Ujú. pensando, pero que al final si yo estoy en un obrador de pan o yo estoy haciendo conservas o pues si yo estoy haciendo una conserva de tomate y yo soy el que hace la mezcla y después de hacer la mezcla enciendo el autoclave y cuando se calienta el autoclave meto los tarros a autoclave y después saco, pues al final el autoclave lo estoy usando 2 horas al día y la zona de mezclas la estoy usando 1 hora al día. Entonces, a lo mejor, oye, pues es que a lo mejor tengo que ir viendo cómo lo gestiono para que mi autoclave, que es la máquina más cara que tengo, pues esté autoclavando 8, 10, 12 horas al día. Incluso cuando yo no esté, que siga autoclavando, que a mí eso no me va a hacer perder el tiempo. Y no Ujú. pensando en más grande, porque es que las veces en las que lo uso,
está lleno. Hombre, lo que tengo que conseguir es que no esté 2 horas lleno, que esté lleno 8 horas. Esa es un poco la filosofía de... Y una vez sí, una vez que mi máquina esté trabajando 8 horas sin parar, entonces sí, ya necesito tener una máquina más grande. Claro. O sea, es hacerse unas tablas un poco de los tiempos y ir ahí, ver dónde coge a la cosa, ¿no? Exactamente, yo de verdad os lo digo, yo os lo recomiendo. Es decir, yo muchas veces voy con reloj y apunto hora a la que empiezo algo, hora a la que acabo, ahora me paro, me voy a no sé dónde y me apunto a la hora a la que me voy a no sé qué y la hora a la que vuelvo. O de repente estoy haciendo algo y hago una barrita cada vez que me tengo que levantar a hacer otra cosa que me distrae, pongo una rayita. Y resulta que al cabo del día estoy en una zona de producción y resulta que tengo 23 barritas, o sea que 23 veces he dejado de hacer lo que estaba haciendo y perdido el tiempo en hacer otras cosas. Mm. Pues eso son cosas que me hacen ser menos eficiente y que al final hacen que lo que estamos hablando de mi ventaja competitiva, en lo que yo soy bueno, en lo que yo genero, no lo estoy haciendo. Claro. Vale. O a lo mejor, yo qué sé, resulta que la mesa de trabajo que tengo está un poco rota y se me caen 4 cerezas cada hora y cada hora y media tengo que parar, ponerme a barrer, a recoger y luego me vuelvo a poner. Pues leches, arregla la mesa, la arreglas una vez y no pierdes todo ese tiempo a lo largo de los días. Sí, bueno, a ver, Y- la verdad, muy interesante. Víctor, tu pregunta. A ver si sé explicarlo. Optimización de tareas, estáis hablando. Yo estoy pensando en algo que escuché hace años. Soy agricultor, hago pequeñas transformaciones a nivel casero, las vendo incluso. Hago una producción muy diversificada y, bueno, todo sin registro sanitario. No hace mucho tiempo que escuché que existía una cosa que en vez de registro general sanitario se llamaba autorización sanitaria, que puede optimizar muchísimo más los procesos. Para mí es imposible a nivel de granja tener un obrador multifuncional, tener un obrador para cada cosa, para cada transformación. Yo entiendo que tiene que ser mucho más laxo los requisitos que se piden a una autorización sanitaria para un obrador multifuncional, donde puedo vender solo pues, en mi área sanitaria, a nivel municipio, solo venta directa, máximo intermediario. Me suena algo de eso, pero nunca he profundizado ni encontré a nadie que lo hiciera de forma activa, que supiera aconsejarme cómo hacer un local en el que pudiera hacer esas transformaciones multifuncionales que dependiendo de la hora del día o del día de la semana, que esté preprogramado, me imagino que funcionara, me dejan hacer las distintas transformaciones en el mismo. Por lo cual entiendo que los requisitos de maquinaria son muchísimo más sencillos, que es algo que nos inquieta a todos, las inversiones. Eh, para hacer yogures necesito una pequeña pasteurizadora, unas cuantas horas y poco más, ¿no? Si para un nivel, supongo que a nivel de registro general sanitario será mucho más lo que se exige. Pero si además en el mismo local quiero hacer conservas, procesar carne, hacer harinas, hacer otro tipo de cosas, me gustaría si podéis profundizar un poquito más. ¿Hasta dónde creéis que eso sí que puede hacer más eficiente la producción a pequeña escala en un pequeño proyecto agroecológico? Mucho más allá que optimizar un proceso, a lo mejor, pues conseguir unas medidas más laxas. Entiendo que es como si hubiera por lo que entendí yo en eso que me hablaron, como si hubiera una flexibilización de la normativa higiénico-sanitaria para pequeñas producciones que van más allá de no tener, que incluyen no tener un registro general sanitario, sino algo que entendí que se llamaba autorización sanitaria. No sé si podéis hablar un poquito más de esto o aclararlo, si está más desarrollado en España, sé que en Europa se hace años, no sé cómo está aquí. Gracias. Por aclarar, creo que Víctor se refiere a autorizaciones, o sea, o registro sanitario a nivel comunidad autónoma o los registros municipales que hay en algunas comunidades. Yo la verdad es que ahí conozco, Víctor, que no te puedo ayudar porque no, no me he enfrentado nunca con la verdad es que como idea la verdad es que es muy buena, no lo reconozco, pero a nivel sanitario sí, siempre ha sido muy complejo. De hecho, incluso, aunque aquí no hemos hablado, cuando ya te vas a un paso un poquito más arriba, que ya necesitas certificaciones tipo ISO, tipo BRC, tipo IFS,
ahí están muy acotados los alcances de las producciones y los productos que empleas. Y cada vez que metes un alcance distinto, es un infierno. Entonces, pues digo, yo nunca, no tengo que existir ni que no existe, pero yo la verdad es que no he podido trabajar nunca y ya te digo que cada vez que trabajas con certificaciones, solo el ponerle una palabra más a la certificación, incrementarla para las auditorías ya ha sido un infierno. Entonces ahí lo siento, pero Sí, no no te sé, puedo hombre, Sí, yo entiendo, no sé, a lo mejor tú no, pero desde la Rita, cuando yo me enteré de la existencia de la Rita por el sindicato Labrego, que me dice el chat que hable con ellos, que por eso llevo con esta pelea muchos años. Claro, sé que existe en España, se abrió uno en Carabanén, en Cataluña hace años, pero la verdad que no sé cómo funciona. Cuando intenté localizar alguna consultora sanitaria que me explicara un poco, que me orientara cómo hacer esto, pues nunca fui capaz. Y realmente nunca entendí por qué en una cocina de un restaurante donde se hace venta directa se pueden transformar pescados, lácteos, pan, de todo para vender en el momento y no podemos los pequeños agricultores, si vamos a hacer venta directa, oye, que tengamos unos plazos, límites de plazos, de tiempo de conservación, de lo que sea, pero ¿por qué no se puede hacer eso mismo? Sé que existen ese tipo de obradores y yo entiendo que la Rita debería de, bueno, sería un trabajo interesante profundizar en ese tipo de sí, iniciativas. sí, Yo tengo muchas Víctor, ganas de hacer eso te y contesto, nunca Víctor. encontré la forma, hablé con la Víctor, Asociación Gallega de Cooperativas Víctor, Agroalimentarias y no sé, dime. te contesto, Víctor, te contesto. Bueno, ya por alusiones. En principio, o sea, no es el tema de la píldora de hoy, ¿vale? Pero bueno, porque ya lo hemos hablado, pero vamos, sí que vamos a trabajar en el tema, digamos, a nivel nacional, hay diferentes, digamos, reglamentación, ¿vale? De cómo se recoge lo que son los registros autonómicos y municipales, en el caso al menos de Cataluña. Entonces, lo que hay que hacer una recopilación de dónde hay registros autonómicos y dónde hay. Y esto, bueno, es un trabajo que vamos a hacer, ¿vale? Eso aquí en principio. Entonces, esto ya te contestaremos. Como no es el tema del día, Tomás, si quieres, me pasas tu teléfono y yo te llamo y te contesto ya así en más detalle, ¿vale? Así que, bueno, a, a otras preguntas. A ver, vamos a ver si había más preguntas por aquí. Bueno, tienes ahí algunas contestaciones también. Vale. Bueno, pues no hay, o sea, de momento, a ver, más preguntas. No, yo pregunto, que tengo aquí unos cuantas. Vale, vale, Fernando. Eh, bueno, has hablado de un palabra que, bueno, que igual muchos no hemos entendido, ¿no? Pero igualmente muy interesante, ¿no? Los rappels por el objetivo de venta, ¿no? Que, bueno, que en principio son, vamos, eso lo tengo que consultar, ¿vale? O sea, que son los descuentos que se aplica a un cliente, ¿no? Cuando llega a un determinado volumen de compras. Entonces, esto, claro, esto es muy interesante, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a tener descuentos, a aplicar descuentos, ¿no? No sé si nos podías explicar con un poco más de detalle cómo fijar estos descuentos, ¿no? Digamos, cómo se puede llegar a establecer algo justo y que nos beneficie con respecto no sé, a qué porcentaje de ventas, no sé cómo, si puedes darnos algún detalle más claro con respecto a esto, a los rappels. Bueno, normalmente el primer normal que se suele establecer para volúmenes es por unas cuestiones de costes de transporte, ¿vale? Ujú, Entonces, al final, pues por ejemplo, si hacéis ruta directa, pues lógicamente, si yo tengo un cliente que se queda con una bandeja de producto a la semana o una bandeja de producto al día y tengo que pasar 5 días a verle, pues si consigo que se quede con 5 bandejas una vez a la semana, pues a mí me está ahorrando mucho tiempo de transporte, mucho coste de transporte. Entonces, pues ese ahorro de coste de transporte nos lo podemos repartir y ahí ese ahorro que está generando podemos repartirlo entre los dos. Ese es el primer punto de rappel de ventas que se suele establecer.
El siguiente suele ser porque me implique utilización de máquina. Por ejemplo, si mi perolo de fabricación de producto hace 100 litros de tomate, pues si mi cliente se me lleva 100 litros de tomate, me permitirá optimizar los costes de energía y hacer tantas completas de producto. Ese suele ser el segundo proceso de que me genera un ahorro de costes que yo puedo repercutir a mi cliente. Esos son los dos más sencillos. Vale, muy bien. Perfecto. Vale, yo mientras no haya preguntas voy preguntando, ¿eh? Tengo que montar preguntas. Eh, vale. Vale, bueno, no es un tema que no hemos tocado, pero no sé si igual podríamos hablar, no sé, sobre el tema de la financiación, porque al final es un tema transversal, ¿no? Digamos, cómo las inversiones, mejoras que podemos hacer, o el día a día, ¿no? También, aparte, digamos, de la inversión, pues en el día a día lo que es el capital circulante, ¿no? Si tú de tu experiencia nos pudieras dar algunos consejos sobre la financiación, ¿no? Sobre, no sé, cuentas de crédito, estas cosas. Bueno, a ver, a nivel de pagos, ¿vale? Lo primero, sabéis que a ver, está el pago directo, ¿vale? Están los pagos a 30, 60, 90 días. Está el pago con letras, el pago con cheques. Hasta ahí más o menos supongo que todos sabréis lo que es. Luego tenemos también las líneas de crédito, que ahí yo no sé si sabéis todos lo que es una línea de crédito o no lo sabéis. Igual está bien que lo expliques así simplemente. A ver, una línea de crédito, yo lo que estoy haciendo es pago un pequeño interés por tener un dinero a disposición. Imaginaros, yo pido tener una línea de crédito de 10.000 euros y por tener a disposición esos 10.000 euros, yo estoy pagando un 0,5% de esos 10.000 euros, sin usarlos. Cuando yo los necesite, la parte que yo use, pagaré un tipo de interés normal como si fuera un crédito, ¿vale? Entonces pago un tipo de interés por la parte dispuesta y un tipo de interés por la parte no dispuesta. Y me diréis, hombre, pero joder, si el dinero no me hace falta, ¿para qué quiero tener una línea de crédito? Pues hombre, porque si de repente hay momentos del año en los que se te acumulan muchos pagos y no vas a tener efectivo, pues el tener que tener un dinero guardado en efectivo todo el año te cuesta más dinero porque no lo puedes emplear en comprar producto u otras cosas. Mientras que con una línea de crédito estás pagando un pequeño tipo de interés por tenerlo. Y segundo, que si te hace falta una gran cantidad, una cantidad importante de dinero porque has tenido una venta más grande o no esperada, más superior de lo normal, pues puedes acometerla sin tener que empezar a negociar desde cero un crédito con un banco que sabemos todos que lleva mucho tiempo. Entonces, una línea de crédito, sobre todo lo que nos genera nos da mucha liquidez, o sea, facilidad de acceso a circulante. Tener un pequeño coste de financiación, pero sobre todo nos permite ser más ágiles a la hora de comprar materia prima y comprar materias auxiliares y de gestionar y de poder gestionar pedidos no esperados. O en el caso de que tengamos, por ejemplo, pedidos estacionales, que nuestro producto sea estacional. Nosotros vamos a tener una gran necesidad de dinero durante un corto periodo de tiempo. Entonces, para evitar tener que pedir un préstamo, tienes una línea de crédito, entonces según te va haciendo falta el dinero, lo vas gastando y cuando ya acaba esa temporalidad, pues cierras la línea de crédito. La línea de crédito la puedes tener abierta todo el año, la puedes tener abierta 3 meses, 6 meses, como tú vayas queriendo. Mm. Y luego hay otra figura que se llama son dos, son el factoring y el confirming. No sé si habéis oído hablar de ellos, ¿vale? Estos son sistemas de negociación de facturas. Si no, en el confirming lo que haces es te aseguras el pago de tus clientes y en el factoring lo que estás asegurando a tus proveedores es que van a cobrar de ti.
¿vale? Una tiene un coste para el proveedor y otra tiene un coste para ti. Pero, por ejemplo, si te hace falta adelantar dinero de facturas porque te hace falta liquidez, puedes ir a negociar esas facturas con el banco. Y el banco te adelanta el pago de ese dinero, lógicamente cobrando un pequeño interés. Entonces, lo que tienes que hacer es ir al banco y llegar a un acuerdo de factoring para que te permita adelantar las facturas, el dinero de esas facturas. Mm. Es otra manera de poder acceder a liquidez en caso que te haga falta, porque tus clientes a lo mejor te pueden pagar a 60 o 90 días, pero te puede hacer a ti falta el dinero antes. Es algo parecido a negociar un pagaré. Mm. Sí, la verdad que es vital también esta parte, ¿no? De la financiación del día a día, ¿no? Eh, bueno, sigo preguntando. Yo por La... eso, perdón, Sí, sí. yo por eso siempre recomiendo, a nivel de compra de materias primas y materiales auxiliares, Ajá, buscar proveedores aunque sean un poquito más caros, pero que te sirvan las cantidades que necesitas. Porque sobre todo cuando tienes problemas de liquidez, es un poco lo que os he comentado en la presentación, es más importante no tener stock que los productos te salgan un poco más caros. Entonces, a veces es mejor buscar proveedores que te sirvan cantidades más pequeñas de producto o que tarden menos en servírtelas que porque te salga algo más barato, comprar más cantidades. muy bien, perfecto. Vale. Y vamos, también decía la pregunta anterior con respecto al rappel, también tenía una pregunta con respecto a los proveedores. Y aquí, bueno, aquí es una cuestión muy, muy concreta y práctica que tenemos, por ejemplo, en este modelo Alimenta, por ejemplo, queríamos hacer una compra conjunta para digamos, para los socios, ¿no? Bueno, estábamos trabajando en la posibilidad de hacer compras conjuntas de proveedores, pues, mira, gente, ¿no? Comprar tarros de cristal, cajas. Bueno, evidentemente, llegamos a la conclusión que, que no era posible por la variedad y por la problemas de logística, pero sí poder negociar, por ejemplo, con las empresas de tarros de cristal o las de cajas. Pero concretamente en los tarros de cristal hay muy poca competencia. Ahora, vamos, si no estoy equivocado, era como, o no sé, al menos hace un año había dos empresas realmente que estuviesen vendiendo tarros de cristal. Em, ¿qué poder tenemos como pequeños artesanos alimentarios para poder negociar? Me imagino, bueno, que entiendo que es poca, ¿no? Pero bueno, pues, ¿hay algún margen de negociar, aunque tengamos volúmenes pequeños A con los ver, realmente proveedores? en el caso de los tarros de cristal o de las latas para conservas, realmente estamos hablando de un oligopolio. O sea, ni siquiera las grandes empresas tienen poder de negociación. Yo Ujú. que fue hace 3 años, cuando fue la crisis sí, 3, 4 años, cuando fue la crisis del gas de Rusia con la guerra de Rusia y Ucrania, yo trabajaba en una gran multinacional y en 2 meses nuestro proveedor de vidrio nos subió el precio del vidrio un 60%. Y, Vaya, y nosotros, la compañía como tal, podría estar gastando en el entorno de 2 millones de tarros al día. ¿qué es? Entonces, justo en el caso concreto de los tarros de cristal, el poder de negociación es bastante reducido independientemente del volumen de ventas que tengan. En el caso de cartón y eso sí suele ser bastante más cómodo. Incluso puedes hacer compras conjuntas y que te lo guarden en la fábrica de cartonajes y que cada cual vaya a recogerlo. Ahí sí que hay más poder Ujú. Sí. de poder conseguir el repes. Pero en el caso de las latas y de los tarros de cristal, sintiéndolo mucho, Ahí nos tienen pillados, ¿no? sí. Mm. Pero a todos, ¿eh? A todos es a todos. Vale, vale, vale. Está bien. Genial. Vale, pues Silvia Merino, ¿te puedes activar el micrófono? Hola, ¿se me escucha? Perfectamente. A ver, bueno, es una pregunta que no está en realidad relacionada con el obrador en sí o la quesería,
Es que me ha resultado muy interesante esto de las diferentes formas de tener, claro, no sé cómo se llamaría, bueno, por ejemplo, el tema de los botes, si no tienes mucho espacio, pues que tengas un proveedor que te los vaya trayendo. Bueno, digo botes por poner un ejemplo, cualquier cosa que uses en el obrador, si no tienes mucho espacio, que alguien que te los vaya trayendo y demás. Y a ver, quería preguntarte, Fernando, porque a ver cómo os pongo esto. Eh, yo con las ovejas, por ejemplo, tengo un problema de espacio para tener forraje. Entonces, en este sentido, o sea, estas técnicas también, dado que yo el forraje lo trato con proveedores de forraje en este caso, estoy pensando en cómo puedo aplicar esto que estabas explicando para que yo no tenga que estar gastando mucho dinero en invertir, en hacer un espacio más grande para guardar el forraje y demás. No sé si me podrías dar algún consejo, quizás utilizando un poco el símil de los Sí. botes, ¿no? En que A no ver, tengo espacio. yo lo primero que digo es que preguntar no cuesta dinero, ¿vale? Y muchas veces tenemos mucho miedo a nuestros proveedores cuando son, en tu caso yo lo entiendo, que oye, que es que quedarte sin forraje asusta mucho porque las ovejas tienen que comer, Sí. pero yo preguntaría, es decir, tú hazte tus números y tú piensa cuánto comen tus ovejas y yo, Ujú, pues, igual que os decía antes de coger un cronímetro, cógete y apúntate en una hoja cuánto forraje va gastando al día, a la semana, al mes, dependiendo de la época del año y cuánto te cabe. Y entonces di, oye, proveedor de forraje, hay posibilidad que en lugar de que me sirvas de 10 en 10 me sirvas este mes 8, este mes 5, este mes 14. El no ya lo ujú, tienes. Es decir, seguir trabajando como trabajas ahora, ya lo tienes. claro, Entonces, eh, por eso digo, yo preguntar no cuesta. Y ahora, lo primero que yo te diría es que hagas un poco tus deberes o que hagas ese pensado antes de qué te va a hacer falta. Porque lo que sí que es cierto que una vez que tú entablas una conversación con un proveedor, lo que no puedes hacer es marearle. Que si tú tienes claro que necesitas 10, 8, 14, 14, 10, 9, que sea ujú, eso. Porque si le dices, hazme esto, y a los 3 meses, perdona, perdona, me he equivocado, ahora es esto otro, perdona, claro, perdona, me he equivocado, ahora esto. Ahí vas a cansar a tu proveedor y te va a decir, mira, como estábamos antes, o te llevas 15 todos los meses o no. claro, Pero sí, sí, o sea, estoy convencido de que lo puedes hacer. Y lo que pasa es que lo que estábamos comentando, que hay que hacer ese ejercicio previo de medir y contar. Yo soy de los que opina que lo que no se mide no existe. claro. Así- pero Vale, sí, sí, o a ver, sea, si estoy llevando en un Excel cuentas de lo que me gasto de gasolina, el tiempo que me lleva a ir yo a por ello para intentar hacer un año así y luego ver si me saldría mejor invertir en hacer una cubierta y que haga el proveedor solo un viaje al año para traerme todo lo que yo he necesitado. Pero, pero lo que dices de hablarlo y demás me parece muy bien. que a lo mejor dices, "Oye, mira, que dices, no me hace una cubierta y tráemelo todo de una vez en un año, oye, en 4 veces, ¿sabes? Claro, perfecto. Pues muchas gracias. Ujú. Pero, ya te digo, pero eso sí, piénsatelo un poco, mensualízalo, es decir, cuánto consumes cada mes para saber un Sí, poco, porque ya te digo, lo que sí que es cierto es que no creo que te ponga ningún problema, él va a estar encantado, porque aunque no lo creas, tener a alguien que te está yendo cada 2 o 3 días a llevarse un poquito, también a él le lleva tiempo y le cuesta dinero, claro, es verdad. Tienes ¿vale? O razón. sea, que al final es lo que un poco lo que hablábamos con Alfonso, que todos ganamos. Haciendo las cosas, si tú lo piensas, si tú se lo estructuras a él va a ser feliz porque también a él le vas a facilitar la vida. Vale. Pero tampoco, porque si tú te lo llevas todo de una vez,
te va a costar una pasta de liquidez que te vas a quedar sin ella porque vas a tener que pagar todo de una vez. Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, pues te digo, yo si te lo estudias, pero vamos, normalmente a lo mejor puedes empezar por hacer una compra al mes y luego ya ir estudiando, porque una compra de un mes tampoco te supondrá un espacio de almacenaje muy grande. Claro, es lo que estamos haciendo ahora. Vale, pues muchas gracias. Y perdón si se ¿Vale? salía un poco de lo que No, es el no, 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 obrador, sí, pero que, es que me joder, ha que esto, parecido lo que estoy viviendo ahora mismo, pero en vez de con botes, con claro, forraje. yo por eso lo he querido plantear un poco como todos los procesos de cualquier proceso productivo artesanal, ¿no? Por eso no me he querido centrar tanto en la parte de Claro. fabricación, que me encanta, que me dedico a fabricación casi toda mi vida y tengo pasión. Si queréis hablar de cualquier proceso productivo, yo feliz, pero quería un poco que se saliera un poquito de la parte solo de fabricación. Mm. Muy Vale, bien, muy Char. bien. A ti, Silvia. Gracias. Vale. Bueno, sigo preguntando. Bueno, precisamente con el tema de código de barras, sí que me ha quedado una duda porque tú, digamos, bueno, si quieres, si nos puedes detallar, porque nosotros desde Extremo Alimenta hemos hecho una compra conjunta de código de barras y ha sido un proceso largo y tedioso hasta que nos hemos enterado un poco de la historia, ¿no? Esto, bueno, esto lo llevo mejor Silvia. Pero cuéntanos un poco, porque como en la web, o sea, tenemos ahí como diferentes proveedores de códigos de barras, pero luego está si no estoy equivocado, la ECOC, que es la empresa que gestiona los códigos de barras. Entonces, esto no es un poco confuso. No sé si quieres aclararlo, porque ahí, no sé, nos pareció bastante confuso, la verdad. A ver, esto al final es una cuestión, digamos, como las matrículas de los coches, ¿vale? Ujú, Entonces, tú al final, tú tienes una autoridad, que es la ECOC en este caso, que es la que vela porque no se repitan los números de códigos de barras. Y ujú, digamos que es la que provee de códigos de barras. Y ujú, luego están los distribuidores de códigos de barras, que son empresas que se dedican a vender los códigos que le ha dado la ECOC a ellos. Tenemos que ellos se lo compran a la ECOC y tú se los compras a ellos. Son como intermediarios. ujú, Pero realmente no hay, o sea, no hay mucho más. Tú al final es como si estuvieras comprando un número de matrículas. O sea, ujú, un código de barras no deja de ser como una matrícula. Lo que sí que es importante un poco, que os decía, es que claro, tú lo que compras son los GTIN 13. ujú, Pero claro, tú una vez que compras los GTIN 13, tú ya tienes asociados los GTIN 14 si quieres. No tienes que volver a pagar por ellos. ujú, Entonces, si tú te organizas bien, comprando menos números de códigos de barras te puede valer también, aunque realmente el código de barras no son caros, no es una cuestión que cueste mucho dinero. ujú. Sí, o sea, lo que nos parecía más extraño es eso, como que, bueno, que realmente, bueno, lo que veíamos, ¿no? Que haciéndose socio de ECOC teníamos acceso a un número limitado de código de barras, digamos, y luego en las diferentes proveedores que había de códigos de barras, pues bueno, sí que ahí, digamos, como variaba por el número de código de barras que compráramos, ¿no? Digamos, pero sí en un punto como nos desencajaba que, bueno, que haciéndote socio, bueno, que un dinero, no sé si, bueno, sean, Silvia, 200 euros o no sé cuánto, como que, Eso al final, 200 y pico, sí, 260 por ahí fuera la cosa. eh, aunque no es de esta charla, pero mm, sí que sepáis que hay una cosa que esto es a nivel empresarial, ¿vale? Que se mm, llama la certificación, ¿vale? La certificación lo que implica es que, y esto nos gusta a todos los que vendemos nos encanta. La certificación es que en lugar de venderte mi producto una vez y que cuando te vuelva a hacer falta me lo vuelvas a comprar, que tú me pagues un dinero mensualmente por una cantidad estándar de producto, te la lleves o no. Certificación es un gimnasio, certificación es telefónica sí, con el internet, con el ADSL, que te cobran una mensualidad. Entonces, a nivel de alimentación, también es lo que hace ECOC, es decir, ECOC en lugar de decirte
págame X por mis códigos de barras, te dice, asóciate conmigo y tienes todos los que tienes, pero yo consigo que me estés pagando todos los meses. Mm. Esa es la diferencia. Es decir, además te da unos servicios asociados, pero sobre todo el por qué lo hace así, porque lo que interesa es tener lo que quiere tener es ingresos recurrentes. Vale. Que de eso no hemos hablado, pero si conseguís a nivel de alimentación, a nivel de clientes, lo ideal sería conseguir clientes tarifa plana. De, oye, yo por 10 euros te doy un queso al mes, o lo que Mm. sea, o por 20 euros, Ujú. pero todos los meses, una transferencia bancaria, todos los meses a mí me llega el dinero y yo ya te voy sirviendo. Ese Mm. tipo de clientes funciona muy bien porque te aseguran los ingresos recurrentes. Ujú. Es- Vale. Em, vale. Em, bueno, con respecto a la... Bueno, yo sigo preguntando, mientras no me haya preguntas concretas. Con respecto a la distribución inversa, bueno, claro, digamos, idealmente, claro, las pequeñas, bueno, industrias y bueno, y todas, ¿no? Digamos, bueno, digamos, nos interesa poder reutilizar los envases que tenemos. Y esto es realmente complicado, ¿no? Cuando estamos lejos, ¿no? Digamos, entonces, claro que esto sí que hace 20 años o no sé cuánto, o 30 ya, o casi, seguramente o más, sí que lo hacía, ¿no? Porque sí que cuando nos recordamos, ¿no? Que esto sí que lo hacíamos, ¿no? Que nosotros devolvíamos las botellas de leche, de cristal o cualquier envase de cristal se devolvía y se... Hoy en día, o sea, que en aquel entonces sí que había una logística inversa y eso se perdió. Y ahora entiendo que esto se está pudiendo llegar a recuperar, o sea, también por temas ambientales, ¿no? O bueno, esto, ¿hasta qué nivel en la pequeña transformación alimentaria es posible, ¿no? Digamos, sería un poco la pregunta. Pero yo entiendo que ahí depende más del producto. Mm. Por ejemplo, si estamos hablando de una lata, pues no da mucho lugar Claro. a la logística inversa. A nivel de tarros, pues sí puedes recuperar el tarro, pero por ejemplo la tapa no la puedes recuperar, siempre tiene que ser nueva, porque para asegurar el proceso de pasteurización y que está correcto, una vez que se sella ya no puede volverse a sellar. Entonces sí que es cierto que yo creo que eso a día de hoy es complejo, sobre todo por el tipo de envases con los que trabajamos. Mm. Claro. Vale. Mm. Vale. Y con respecto a la comercialización en sí, eh, digamos, ¿hasta qué punto recomiendas usar digamos, un distribuidor, digamos, y cuando interesa vender directamente a tienda o bueno, o eso, que digamos, esa parte, ¿hasta qué punto interesa externalizar? O no, digamos, entiendo que la respuesta es depende, ¿no? Pero bueno, más o menos no sé si No, puedes no, resolver no, un poco. iba a decir, eso no iba a decir, depende, pero no iba a decir depende, iba a decir que es duro, ¿sabes? Creo que depende mucho ya ni siquiera de cada sector, sino de cada empresa. A ver, normalmente para vender a distribuidores tenemos que estar hablando de que somos capaces de fabricar varios palés, ¿vale? Si no somos Ujú. capaces de fabricar varios palés al día, la venta a distribución es compleja, a un distribuidor es compleja. Claro. Pero, por ejemplo, si hay, por ejemplo, yo podría ver interesante tratar de vender a distribuidores de última milla, que no es exactamente un distribuidor al uso, ¿vale? No es un almacén distribuidor, pero, por ejemplo, hay, yo por ejemplo conozco Pascual tiene un sistema de distribución de última milla muy potente que se dedica al canal Oreca, ¿sabéis? Al canal Oreca, que es hoteles, restaurantes y cafeterías. Pues entonces, si encuentras un distribuidor, no un distribuidor para supermercados, pero es un distribuidor de última milla local, sí podría ser interesante, porque ahí sí que son para volúmenes más pequeños probablemente, y sí podría colocar bien vuestro producto.
Ujú, Pero yo me lo ujú. plantearía más a nivel de distribuidores de última milla, no tanto lo que entendemos por un distribuidor tradicional. Vale. La... Y Lo que bueno, sí y relacionado... que, Sí, perdona, sí. sí que ahí sí que se pueden generar sinergias, ¿vale? Desde el Ah, punto de vista de si se trabaja a nivel de canal Horeca, mm, establecer rutas conjuntas entre distintos proveedores locales o artesanos. A mí eso sí, ujú, por ejemplo, sí me parece interesante. En lugar de que sea en la ruta de los 10 15 tiendas, en lugar de que sea solo mi producto, oye, pues hacemos una ruta primero de fábricas, vamos a las 3 4 obradores artesanos y luego esos 4 o 5 obradores artesanos hacen ese reparto de última milla. Y a lo mejor nos vamos turnando o podemos contratar una empresa de alquiler de camiones o lo que sea. mm, Eso sí podría abaratar y podría ser interesante. mm. Sí, eso, la verdad es que hay un terreno muy importante de trabajo de coordinación, pero claro, también puede ser un gran ahorro, ¿no? Tenemos ahí a lo mejor a 10 camiones dando vueltas por Madrid y cuando puede ser uno, ¿no? Mm. Eh, mm, ah, bueno, y relacionado con la comercialización, o sea, no hemos hablado mucho en detalle, pero las grandes superficies, ¿no? Que tenemos, ¿no? Que realmente son muy importantes en el canal, digamos, de la alimentación. Cómo los pequeños elaboradores y pequeñas elaboradoras eh, deben entrar, y si entran, bueno, eso, qué cuidados deberían tener a la hora de entrar en este tipo de superficies, ¿no? De grandes superficies. Hombre, a ver, la primera parte es lo que habíamos hablado, es una cuestión de volumen. Por lo tanto, a ver, también cuando entras a grandes superficies tú puedes entrar a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. En este caso habría que entrar a nivel local Mm, y, y si la capacidad de fabricación es poca o si puede ser, claro, es que depende si estamos hablando de un obrador que fabrica todos los días o estamos hablando de una quesería de quesos curados pero hay una modalidad de los supermercados que se llaman los in and out, que son ventas temporales, es decir, de productos que entran a la cadena, están una semana o un mes y cuando se acaban, se acabó hasta la siguiente vez que entran con otro producto o con otra cosa. Entonces, a lo mejor una primera aproximación al mundo de la gran distribución podría ser a partir de ese tipo de proyectos. Es decir, oye, voy a entrar en 1, 2, 3 supermercados un mes. Entonces, mm, pues te da tiempo a en hacer stock de producción. A lo mejor produces durante un mes o 2 meses para prepararte para ese momento, se lo sirves a esos 2 o 3 supermercados, venden tu producto y, oye, si se vende bien, pues a lo mejor te pueden llamar al año siguiente o pueden querer introducir tu producto en más superficies y ya te permite poder hacer una planificación de crecimiento. Pero yo sí tendría mucho cuidado, que hay una cosa que se llama morir de éxito, mm, y es que si tú creces más rápido de lo que puedes o de lo que eres capaz, te come la financiación y al final, aunque parezca mentira, puedes quebrar por vender mucho. claro. Y también se habla mucho de la gran distribución como que aprieta, ¿no? Vamos, esto no sé si es una leyenda negra, ¿no? Pero que eso, que es fácil, bueno, fácil, relativamente, pues se puede entrar, que al principio las condiciones son unas, pero luego según ya te tienen un poco más pillado, te pueden poner las condiciones más difíciles. No sé si esto, ¿cuál es tu experiencia con esto? A ver, las cadenas de distribución a nivel, normalmente tú tienes una central de compras, ¿vale? Y entonces, pues te pueden comprar a ti o pueden comprar a cualquier otro de los 40 que cumplen el pliego de condiciones. Pero lo que sí que está claro es que ese pliego de condiciones es muy clarito y tiene muchas penalizaciones. Por lo tanto, lo más importante, más que es que te vayan a cambiar las condiciones, que no tienen por qué cambiártelas, Ujú,
Lo que sí que es cierto es que como no cumplas alguna de las cláusulas, puedes perder mucho dinero. Y Ujú. como te aprietes mucho para entrar al precio que te exigen y no tengas un margen adecuado o no tengas muy claro que seas capaz de cumplir todos los requisitos que te van a exigir, te pongo, por ejemplo, un requisito que se me ocurre ahora mismo. Casi todos los supermercados te piden facturar a través de la plataforma EDI, que es un programa informático, Ujú. ¿vale? Por lo tanto, tú puedes empezar a vender en un supermercado, pensar que va a ir bien, porque tú has hecho tus números y te sale, y cuando te llega el momento de facturar, te tienes que comprar un programa que te cuesta 300 o 400 euros al mes. Y resulta que eso es más que todo tu margen con Ujú. ese. Entonces, el supermercado no es que te vaya a arruinar, ni el supermercado es que sea Claro. malo, ni el supermercado es que. Pero una de las condiciones era facturación a través de plataforma EDI. Mm. Claro. O resulta que tienes que servir eh, entre las 6 de la mañana y las 7 de la mañana todos los días. Si un día sirves más tarde, Ah, mira, tacatá. claro. Bueno, Amparo comenta que Lady lo ofrece a ECOC por 200 euros al mes. En principio. La cuota de 200 euros al mes, claro, pero bueno, claro, tienes que pagar, Pero tienes que estar pagando el coco. Es decir, claro, que es tienes un que estar poco a pagando lo la que me cuota. refería. Sí, al final es, por un lado o por otro tienes que, al año, dice que al año, vale, vale. En la cuota normal, digamos, en la cuota normal. Ah, bueno. Pues eso, Mm. mira, eso me lo apunto porque me lo preguntó la semana pasada. ¿Ves? Yo os había dicho que aquí vamos a aprender todos. Aprendemos todos. Me lo Bueno, preguntó muchas la gracias, semana, Amparo. me lo preguntó la semana pasada Ujú. un amiguete Mm. y esto mañana mismo le voy a llamar Ujú. muchísimas gracias, Amparo. Sí, gracias. La verdad es que bueno, qué interesante que también todos, al final todos tenemos un montón de información aquí, o sea que bueno, genial. Vale. Bueno, ya, bueno, es que la verdad es que tengo muchísimas preguntas, pero ya pues justo con los tiempos, la última pregunta que sí que tenía mucho interés en hacerte era, eh, pues todo este tema del orden, la verdad es que bueno, también es un tema que se ha puesto muy de moda, ¿no? En general, ¿no? También a nivel doméstico incluso, ¿no? Pero me pareció súper interesante, ¿no? Como que el orden nos puede ayudar en los procesos, ¿no? Bueno, si tienes alguna, casi por concluir, ¿no? Si tienes alguna recomendación final sobre el orden, si algún tipo si las estanterías, algún tipo de cajón especial, algún tipo bueno, de último consejo respecto al tema del orden. De verdad, sobre todo, quedaros con la frase, un sitio para cada cosa y Mm. cada cosa en su sitio. Mm. O sea, para mí, una zona de fabricación es en la que yo cierro los ojos. Digo, necesito el perolo grande y podría ir con los ojos cerrados y coger así y aquí está el perolo grande. Eso quiere Mm. decir que está ordenado. Claro, ¿Por qué? Porque sé que puedo ir con los ojos cerrados y no me voy a tropezar con nada. claro. Y segundo, sé dónde están las cosas, por lo cual mi tiempo de reacción y de ir a buscar las cosas es muy, muy, muy corto. Ujú. Claro, genial, muy bien. Principio, si no hay más preguntas que no las hay, bueno, en principio no sé si, aparte de esta última reflexión sobre el orden, si Fernando tienes, bueno, ya como conclusión, ¿tienes alguna cosa más que comentarnos o, bueno, o concluir ya para ir terminando? Pues, pues que tenéis mi correo electrónico, Mm. que cualquier cosa que necesitáis, por favor, encantado de contestárosla, que ha sido un placer y que seguiremos en contacto. Sí, pues muchas Que gracias. espero que os Sí. vaya todo muy bien, que consigáis vender todo lo que queráis, sobre todo, yo siempre digo que vender es maravilloso, facturar es una pasada, pero cobrar no tiene precio. El color no tiene precio. Pues nos quedamos con esto. Así que nada, pues muchísimas gracias, Fernando. La verdad que un placer, aunque sea vernos por aquí por el Zoom. Hacía mucho tiempo
que quería contactar y esto ha sido una muy buena excusa para tenerte así de primera mano. Y para mí ha sido súper enriquecedor todo lo que nos has comentado. Así que nada, pues seguiremos en contacto, Fernando, y bueno, muchas gracias también al resto de participantes. Venga, muchísimas gracias a todos. Pues una buena tarde. Bueno, buena tarde, chao. Chao. Cada día en nuestras manos.